Bien, vamos a continuar con lo que hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos compartires que están relacionados con la necesidad de tener un fundamento. Y no solamente eso, sino que una vez teniéndolo, podamos sobreedificar. Entonces el apóstol que escribe, o el hombre que escribe el libro, la carta a los hebreos, habla de un fundamento. Usa esa palabra, que también es usada por el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, hablando de una casa, de una edificación. Bueno, es la casa de Dios, nosotros hacemos parte de esa casa de Dios, somos piedras vivas, como dice el apóstol Pedro, que somos sobrepuestas sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo. Tenemos entonces que hemos venido mirando todos estos aspectos que el Señor nos ha permitido observar con detalle, para que no nos ocurra como le estaba ocurriendo a los hebreos. Esa fue una carta escrita para creyentes que estaban abandonando la carrera. Estaban dejando de correr, habían perdido la resistencia, estaban desanimados después de mucho tiempo. Como dice el escritor, debiendo ser ya maestros, no lo eran, sino que estaban en la estatura de los niños, a los cuales hay que darles leche en vez del alimento sólido. También es otra figura que nos muestra la condición espiritual en la que estamos o en la que podemos estar. Y lo que podemos entender aquí es que sin fundamento es imposible madurar. Pero teniéndolo y no siendo obediente a la fe que se recibe al tener el conocimiento de ese fundamento, pues tampoco es posible madurar. Entonces el estado de los hebreos era lamentable. No eran cristianos maduros. Y bueno, ¿qué es un cristiano inmaduro? Es un cristiano carnal que no se diferencia entre el que ni siquiera tiene el espíritu, el que no ha nacido de nuevo, porque sus actitudes, sus comportamientos, su manera de ver las cosas es absolutamente terrenal. El niño tiende a mirar la tierra porque le parece que es más segura. En cambio, el que ha madurado mira el cielo, mira lo celestial, mira a Cristo, porque ha desarrollado confianza, ha avanzado en la fe, conoce al Hijo de Dios. Entonces, la vida de un cristiano maduro enriquece la edificación del cuerpo de Cristo. Le aporta, en vez de que le está quitando.
No, el cristiano maduro es necesario. Es más, es necesario madurar, porque si no la iglesia va siempre a estar retrasada en su comisión, porque la iglesia tiene una comisión. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, tiene una comisión, y es la de hacer la obra de Dios, porque ahora la obra de Dios no la hacen los ángeles, no la hacen los individuos, sino que la hace un cuerpo. Así como el Señor Jesús, cuando estaba en la carne, hizo la obra de Dios y su cuerpo le sirvió, porque era el que le llevaba, porque las manos él las usaba para bendecir, porque la boca él la usaba para hablar, los ojos para ver. Entonces vemos que el cuerpo humano tiene unas funciones muy importantes en la obra de Dios. ¿Qué tal uno sin cuerpo? ¿Cómo podría uno realizar las labores? Las más básicas, las mínimas, no las podría uno realizar. Entonces, asimismo, el cuerpo de Cristo. Si los miembros no maduran, si no entienden que son miembros que han sido puestos para el servicio de la casa o para el servicio del cuerpo de Cristo, entonces siempre van a ser tratados como niños. Y un niño siempre está pidiendo, porque no tiene madurez. Un niño está llorando. Un niño está molestando. Un niño es egocéntrico. Un niño no entiende, no ha desarrollado todavía su mente. Entonces, en ese estado, pues siempre va a demandar cuidado. No debe ser así con el cuerpo de Cristo cuando ya llevamos algún tiempo, cuando ya estamos en la casa, ya hemos oído, ya entendemos lo que es la iglesia. No podemos seguir en el estado de inmadurez. No. Entonces es muy triste ver que una iglesia que lleva ya unos años sigue con los mismos vicios, con los mismos caprichos. Y todo es por lo que nos muestra la carta a los hebreos. Igualitico. No hay diferencia. Porque fíjese, a estos hebreos les habían dado el fundamento. Algún apóstol atendió el caso y lo primero que se hace cuando se está empezando la vida cristiana que nos involucra en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es poner al cristiano sobre una base para que su vida cristiana sea una vida gozosa, no una vida triste. Debe ser la vida cristiana, una vida llena de poder, llena de esperanza, llena de fe, llena de visión, llena de deseos de avanzar y de conquistar. Porque la iglesia ha sido puesta para conquistar, no con armas carnales, sino con las que son incluso más poderosas que las carnales, porque son las armas de Dios. Entonces, las armas que tiene la iglesia, o los recursos que tiene la iglesia, son los que permiten que las fortalezas que tenemos en la mente sean derribadas, que los argumentos que sacamos para discutir la palabra sean quebrantados.
por el poder que tiene la palabra en aquellas personas que son miembros del cuerpo de Cristo. Porque no podemos usar esos recursos para las personas que no son miembros del cuerpo de Cristo, que no tienen el Espíritu, que no aman a Dios, que no aman lo que Dios ama, y lo que Dios ama es la casa. Entonces, esas cosas hay que también aprender a discernirlas. Porque a veces llamamos hermano lo que no es. Hay señales que distinguen a los que tienen el Espíritu. Hay un fruto que se tiene que ver. El Señor dice, por los frutos los conoceréis. Entonces, el que tiene el Espíritu da un fruto. ¿Qué fruto? Pues no va a ser el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es contra la voluntad de Dios, sino que es el fruto del árbol de la vida, que trae la vida de Dios, que trae el poder, que trae la luz. Cuando estamos comiendo de ese árbol, y sabemos que ese árbol es Cristo, y Cristo se nos manifiesta como pan de vida en la palabra. Entonces, si estamos comiendo la palabra, y si de verdad la estamos guardando como tenemos que hacer, porque no es solamente oír, porque qué bueno oír, sino oír y guardar. Eso es lo que va a traer en nosotros, con el tiempo, va a traer la madurez. Pero para que esa palabra se mantenga y no se pierda, entonces debemos discernir que el enemigo está rondando y no quiere que la palabra que hemos oído la podamos conservar. Viene la prueba por la palabra que hemos recibido. Siempre es así, porque este es un asunto espiritual. Entonces la palabra es espíritu y es vida, y va a producir en nosotros un querer que no teníamos antes, y nos va a dar también la capacidad para hacer conforme a ese querer. Entonces hay un poder que está conquistando nuestro corazón, siempre y cuando esa palabra queda guardada donde tiene que quedar guardada, en la parte más profunda de nuestro ser. Porque la palabra es como una semilla. Esa semilla, ¿qué le ocurre a una semilla? Pues dos cosas. Si la semilla no se siembra, si no cae a tierra y muere, esa semilla no va a dar fruto. Podemos tener las semillas, pero la semilla tiene que caer a tierra y morir. ¿Y cuál es la tierra? El corazón. Entonces la semilla viene. ¿Y viene a dónde? A nuestro espíritu. La recibimos porque ella es espíritu. La recibe nuestro espíritu. Tenemos el espíritu gracias a Dios. Entonces es el espíritu el que debe recibir la palabra. Cuando estamos oyendo la palabra, tenemos que estar en el espíritu. Porque si no estamos en el espíritu, pues entonces no la vamos a recibir en el espíritu. La vamos a recibir en el alma. Y el alma olvida, es olvidadiza. El alma, bueno, se dice el corazón que es engañoso más que todas las cosas. El alma se anima, se desanima, se anima, se desanima. Entonces no es seguro guardar la semilla que estamos recibiendo en el alma. No es seguro. Cuando vamos a estar en el
en el campo de la siembra. Porque no solamente somos obreros que trabajan en el campo, dando semillas, que son palabras, sino que también somos el campo que el Padre está labrando, está trabajando. El Padre es el labrador. Y la semilla es la palabra de Dios. Esto es importante, parece que no lo fuera, pero Jesús por eso dio estas parábolas, para mostrar la dificultad que hay en que la semilla que estamos recibiendo pueda dar fruto. Era el problema de los hebreos. Recibían la palabra, pero como no la recibían con fe, no la guardaban, entonces esa palabra no daba fruto. No había una madurez. Oidores olvidadizos. Es algo que hay que reconocer, porque está en nosotros esa condición, y hay que batallar contra ella. Debemos preguntarnos después de mucho tiempo por qué no hemos madurado lo que es necesario madurar. ¿Por qué no entendemos las cosas que son básicas? Básico es fundamental. De lo que hemos estado hablando desde hace rato, hace meses estamos hablando. De la necesidad de tener y sobreedificar sobre el fundamento. Entonces de lo primero que se nos habla, porque va como en orden ascendente, es del arrepentimiento de las obras muertas. Por ahí comienza la vida cristiana. Y estoy repitiendo un poquito, porque a veces hay que repetir y volver a repetir, porque pareciera ser que lo que oímos se nos olvidó. La palabra tiene una facultad, la palabra tiene un poder cuando se dice, habla. En el momento en que la palabra se recibe, ella tiene el poder de llevarnos a un ánimo, nos anima, la palabra nos exhorta, la palabra edifica, aviva nuestra fe. Entonces el arrepentimiento de las obras muertas es definitivo. Debemos entender lo que es arrepentimiento de obras muertas. Es todo lo que hacemos en la carne, todo lo que hacemos que no es en el espíritu, todo lo que hacemos en nuestros recursos naturales, humanos, todo lo que hacemos en la ignorancia de la palabra, todo lo que hablamos y que no lo hablamos sin primero medir lo que vamos a hablar. Entonces, soltamos palabras y las soltamos como una ametralladora sin antes juzgarlas, medirlas y ver el efecto que ellas pueden producir. Entonces de una boca no puede salir, o de un grifo no puede salir agua dulce y agua amarga. No puede. Entonces tenemos que definir ese asunto de nosotros. ¿Cómo va a ser nuestra vida cristiana, que se va a ver por el fruto de lo que hay en el corazón? Porque de lo que hay en el corazón, de la abundancia que hay en el corazón, es lo que la boca va a hablar. Entonces, si lo que hablamos no es conforme a la palabra que debe abundar en el corazón, es porque esa palabra no llegó nunca al corazón. ¿Me están entendiendo?
hemos oído, sí, muchas cosas hemos oído, pero ¿cuántas de esas cosas ahora ya se encuentran asentadas en el corazón? ¿Cuántas de esas semillas ya son vida en el corazón? ¿Cuánto de eso? Entonces, eso se va a ver, mire, es muy fácil saber quién es maduro y quién es inmaduro. Óigalo, oiga la conversación, ¿de qué habla? ¿De qué habla? ¿En qué conversaciones se deja enredar? Porque conversaciones hay. Nosotros somos hechos para la comunicación, para hablar, también para oír. A veces estamos más para hablar que para oír y aprender. Que es triste, porque cuando estamos tan llenos de nosotros mismos, eso tiene que soltarse. Lo queremos soltar, darlo a conocer a todo el mundo. Toda la basura que hemos tragado, esa basura hay que sacarla. Pero tristemente nos convertimos en los receptores de esa basura cuando nos involucramos en conversaciones que no tienen nada que ver con Cristo. Ay, no, tan fanático, a toda hora está hablando de Cristo. Sí, así tiene que ser. Así tiene que ser nuestra boca. La boca de un cristiano que ha madurado es porque en su corazón no tiene sino palabras de bendición, palabras que tienen que ver con Cristo. Entonces se le acabó todo lo demás. Ahora solamente tiene para hablar lo que es del Señor. No sé si me entienden, pero es que yo creo que con esto nos estamos examinando qué hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón no abunda la palabra, entonces nuestro hablar no será un hablar que bendice, un hablar que siembra. ¿De qué hablaba el Señor Jesús? Pongámonos a pensar. Los 3 años y medio de su ministerio, ¿de qué habló? Nunca habló cosas ociosas. Nunca se involucró en conversaciones vanas. Siempre tenía una palabra para todo. Una palabra precisa que cortaba las otras palabras que no tenían nada que ver con el reino de los cielos. Entonces, ¿qué digo yo? Cuando yo veo esta escritura, advertencias contra la apostasía, yo me preocupo. Porque ¿qué es la apostasía? ¿Cuál es el estado de un cristiano en apostasía? Se ve por su hablar. ¿Es cristiano? Sí, es cristiano. ¿Tiene el Espíritu? Tiene el Espíritu. ¿Es miembro del cuerpo de Cristo? Es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? ¿Qué es lo que hay en su corazón para hablar? ¿Qué hay? Exacto, todo eso no es el Espíritu Santo. Ese no es el espíritu de la palabra. Ese no es un espíritu de profecía. Ese no es un espíritu que trae fe, sino que trae desánimo. Cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, entraron 12 representantes de cada tribu. Cuando regresaron, las palabras de ellos eran palabras de desánimo.
no eran palabras de ánimo. Las palabras de desánimo lo que están diciendo es: Dios no es veraz. Dios es un mentiroso que nos engañó. Nos sacó de Egipto, nos trajo a una tierra que no podemos conquistar. O sea, eso deshonra a Dios. La palabra que no es una palabra de fe, es una palabra que deshonra si somos cristianos. Entonces preguntémonos por qué nuestro corazón es el que está produciendo eso. ¿Cuál es el estado de nuestro corazón? Si el estado de nuestro corazón no está limpio, porque hay que limpiarlo, entonces las palabras no van a dar fruto. El corazón es como una tierra. Si el corazón está endurecido, ninguna palabra va a prosperar ni poquito. Todas las palabras que caigan en un corazón endurecido se van a perder al instante. No van a ser recibidas. Va a haber contención contra ellas. El Señor dice, hablando de eso, que las aves de los cielos vienen y las cogen y esa semilla se perdió. Y eso es equivalente al que está oyendo por un oído y por el otro oído le está saliendo. La palabra no le está afectando. Pero también compara el terreno con un terreno con piedras. Entonces, si la semilla cae entre pedregales, esa semilla saca raíces, pero son raíces no profundas, no se arraigan. Y al no estar arraigadas, entonces no tiene la fuerza para resistir el embate. Dice que para que Jesús entre a nuestro corazón, para que cimentados y arraigados en amor, seamos capaces de conocer con todos los santos. ¿Ve? O sea, Jesús puede entrar al corazón, la palabra puede entrar al corazón, la palabra tiene que arraigarse. El amor de Cristo que está en la palabra se tiene que arraigar para que el fruto de esa palabra entonces se manifieste en ¿qué? En el amor hacia la casa. Por eso dice, para que seamos capaces de conocer con todos los santos, y habla de las dimensiones de la casa de Dios, donde se manifiesta el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Porque se está hablando de un amor que no es el amor natural, sino que es el amor de Dios. O sea, cimentados y arraigados en amor es lo que es necesario. Pero para que el corazón realmente pueda recibir la palabra y se arraigue la palabra, el corazón tiene que estar limpio, puro. Para que un corazón esté puro, no puede tener piedras. ¿Y la piedra qué es? La piedra es un estado de un corazón que no ha perdonado. Un corazón que, bueno, ustedes conocen la expresión, tengo una piedra. ¿Sí? Estoy piedrudo. Es que hasta las expresiones mismas nos muestran cómo está nuestro corazón. Estoy piedrudo. ¿Por qué? Bueno, en un momento determinado por una situación yo me puedo poner piedrudo. Airaos, pero no pequéis. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el pecado? El pecado es cuando las palabras van de más. Cuando hablamos más de lo que tenemos que decir. La ira es de Dios. Pero Dios no va a dar palabras en su ira que vayan para la destrucción, sino para la corrección.
la corrección, debe producir corrección. La ira santa debe producir temor. ¿Por qué? Porque estoy viendo en esa ira que no estoy haciendo las cosas bien. Entonces me llevan al temor y ese temor me lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento me lleva a la salvación. Porque el pecado que cometemos a diario y no lo tratamos, no entendemos, ese pecado nos va a llevar a la perdición de nuestra alma. Nuestra alma se puede dañar, se puede endurecer por el pecado, se puede llenar de piedras, o sea, el terreno no está bien, el terreno está malo, y en ese terreno la palabra no va jamás se va a arraigar, nunca va a dar fruto. Estamos hablando los problemas, los asuntos que impiden que los cristianos puedan llegar a la madurez. Cosas que tienen que ver con la apostasía. Entonces estamos viendo esta perspectiva de Hebreos desde el principio, arrepentimiento de obras muertas. Tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con nuestro corazón. La vida cristiana arranca. La vida cristiana tiene que arrancar limpiando el corazón. Porque cuando llegamos a Cristo nuestro corazón no está bien. Llegamos al Señor por una situación, por algo muy duro en nuestra vida. Y claro, hemos creído en un Salvador, el Salvador nos extiende la mano, nos saca, pero ahora nos va a limpiar. Porque está bien, nos salvó de ahogarnos o de perecer en las arenas movedizas. El pecado es así, nos va tragando, nos va tragando, nos va tragando. Bueno, gracias a Dios el Señor extendió su mano y nos sacó, pero ahora nos tiene que limpiar. Entonces el corazón hay que limpiarlo. Tiene que haber una sanidad interior del corazón. Y esos son asuntos internos personales, las piedras personales, así como el camino cuando está endurecido, al lado del camino donde camina el sembrador, esa parte está endurecida por el caminar del sembrador. Pero está hablando de un corazón endurecido, endurecido por el pecado. Y estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de los de afuera, sino cristianos a los que la palabra no les surte ningún efecto. El pecado está relacionado con la apostasía. Sí. Está relacionado con el abandonar al Señor. No se quiere más con el Señor. Se le echa la culpa al Señor porque la situación no cambia, pero es que no cambia no porque el Señor no pueda, sino porque nosotros no hacemos lo que nos corresponde hacer. Si nosotros hiciéramos lo que nos corresponde hacer, la situación cambia. Porque Él es el Salvador. Pero la situación no va a cambiar de una manera mágica. Como si una varita pan nos golpeara y ahí ya, listo, no hay más pecado. No, hay que lidiar con el pecado permanentemente. O sea que la vida cristiana es una carrera que tiene un comienzo y tiene un final. Para llegar al final, el corazón hay que limpiarse, porque si no se limpia, en las primeras de avanzada, ese cristiano va a abandonar la carrera. Porque la palabra no le aprovecha. Entonces puede venir aquí, puede oír y oír y oír, y luego se cansa, ya no quiere oír más. Ya dice, no, es que la palabra ¿para qué? Qué jartera, qué aburrimiento. Uy, ¿cómo así?
Necesitamos oír la palabra todos los días. Pero si tenemos el corazón limpio, la palabra va a entrar, la palabra va a producir y va a haber un jardín hermoso, lleno de frutales. Porque esa es la maravilla del Señor, llenándonos de sus riquezas. Lo otro que puede afectar nuestra carrera cristiana, en nuestro crecimiento, en nuestro avanzar hacia la meta, es el corazón donde hay espinos. Ya los espinos no nos hablan de asuntos internos, sino de asuntos externos. Lo externo, el mundo. Enredos. Porque nos enredamos en las cosas de afuera. Nos ocupamos mucho de esas cosas que están afuera. Y no nos ocupamos de las cosas del Señor. Hemos perdido entonces el propósito, hemos perdido el caminar, nos hemos desviado por un camino, distrayéndonos. Y en esa distracción nos podemos perder. Porque el propósito de Satanás, y es que así es él es muy inteligente. Créame, hermano, que la astucia que tiene, revelada desde el principio en la serpiente, que el Señor habla de la serpiente que era el animal más astuto de todos los animales, astucia. Entonces la astucia tiene que ver con maquinar, de qué forma le voy a hacer caer, por dónde lo voy a meter, cómo lo voy a enredar, cómo voy a cazar esa presa. Entonces esas maquinaciones de Satanás, si no estamos muy atentos, vamos a enredarnos y después estamos tan enredados que ya no sabemos cómo salir. Porque nos enreda con cosas, con situaciones, con compromisos, con acuerdos que comenzamos a hacer. Y la cosa se puede complicar. Fíjese que el Señor cuando estuvo en el desierto, entró al desierto para ser tentado por el diablo. Pero el diablo esperó. No hizo la tentación al principio, sino cuando vio a Jesús debilitado por el hambre. Esperó. O sea que la serpiente es un animal así, que espera, tiene paciencia, tiene astucia, va a cazar una presa y no tiene ningún problema en eso, no tiene afán. Porque el propósito es cazarla. Entonces, si se acelera, la presa se le va. Y así es Satanás. Bueno, Satanás no es como la serpiente. La serpiente fue creada así para que nos mostrara cómo es que son las maquinaciones de Satanás. Pudiéramos ver en una serpiente lo peligrosa que es. Entonces, hermanos, nos enredamos con cosas. Sí, cosas que parecen buenas, pero luego nos damos cuenta que ya no le estamos cumpliendo al Señor. Ya lo que antes hacíamos para el Señor, ya no lo hacemos. Entonces, ahí es cuando el Señor dice, tengo algo contra ti. Has dejado el lugar que tenías en la casa donde me servías. Imagínese este asunto. Un matrimonio.
el esposo, la esposa, se aman. La esposa le sirve. Voy a decir esto porque yo sé que no está la persona que no le gustaría oír lo que yo voy a decir. Pero la esposa le sirve. Él viene cansado, viene de trabajar, viene con hambre, se sienta a la mesa y durante mucho tiempo disfrutaba un plato caliente, sabroso, justo para mitigar el hambre que tenía por haber trabajado. La esposa atendía el asunto de la cocina, él atendía el asunto del trabajo. Pero llegó un momento en que la sopa llegaba fría. Bueno, él se pasó eso, de ver que estaba complicada, está con mucho trabajo, está atendiendo a los hijos. Vamos a pasarle eso. Pero luego ya la sopa ni llegaba. Bueno, tiene que ser que tiene mucho trabajo, le pasaba. Ya ni siquiera llegaba el plato fuerte. ¿Usted sí puede imaginar eso? Eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia. Has dejado tu servicio en la casa. Has dejado de servirme a mí por irte a servir otras cosas. Porque mire como él dice, yo conozco tus obras y comienza a mencionar las obras que el ángel, que es el siervo, que representa a todos los que servimos, hacen para él. Sí, están haciendo cosas en la casa, pero no está atendiendo la necesidad de aquel que es el Señor de la casa. No la está atendiendo. Estoy diciendo esto desde una perspectiva que es muy real y que puede tener su símil en lo natural, pero aquí estamos hablando es de lo que es espiritual. Entonces es muy fácil dejar al Señor, dejar de atenderlo en las cosas que son espirituales para estar atendiendo las cosas que son naturales, materiales. Pero el Señor necesita ser atendido primero. Lo primero es el Señor. Si nosotros cumplimos con el servicio al Señor, bueno, el Señor, ¿qué es lo que dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te vendrán por añadidura, porque estamos atendiendo es a Dios. Dios es el que mueve todo lo demás. Dios es el que abre una puerta, también la cierra. Entonces podemos hacer muchas cosas con esfuerzo, con el sudor de nuestra frente, y al final no recoger nada, como le estaba pasando a los judíos que regresaron de Babilonia. No recoger nada, o no quedar con nada, porque lo que echaban era como si lo echaran en un saco roto, entonces todo eso se perdía. Y todo eso está relacionado con el servicio al Señor. O sea que para servir al Señor hay que tener madurez. Hay que entender, hay que discernir el cuerpo de Cristo. Hay que discernir lo que somos, en dónde estamos, a quién servimos y hasta cuándo servimos al Señor, porque lo vamos a servir hasta que el Señor nos llame a su presencia. No es un servicio en el cual nos jubilamos. El servicio al Señor no tiene jubilación. No la tiene. Es el mejor servicio. Es el servicio que, dentro de todos los servicios que existen en el universo, hasta los ángeles quisieran tener ese servicio, pero los ángeles no lo tienen. En la tierra
Ah, no, las personas quieren las posiciones que dan fama, que dan dinero, que exigen una preparación natural. Hay que ir a Oxford o a quién sabe qué universidades importantísimas que valen una fortuna y que te garantizan después de que terminas unos puestos con unos salarios de más de $100,000. Y están felices. Y nosotros no estamos felices porque estamos prestando un servicio al Señor, al Rey del universo, al Creador de todas las cosas, ante el cual se postran todos los millares de ángeles y le adoran. Ah, no, pero es que nosotros sí. Todo eso es por falta de madurez. Por falta de madurez. No hay madurez. Entonces, la madurez a qué lleva? Lleva a una determinación, y la determinación lleva a perseverar en eso hasta el fin. Ah, pues nos va a costar muchas cosas. El servicio al Señor puede costar muchos privilegios terrenales. Claro que va a costar los privilegios terrenales. Porque es un intercambio. La iglesia de la Odisea dice que está rica porque también dicen que se han enriquecido y que de ninguna cosa tienen necesidad. Y aquí estamos hablando de rica terrenalmente. ¿Sí o no? Ahora, como ahora se enseña que el que está bien económicamente es porque Dios lo está bendiciendo, entonces él se cree que está muy bien delante del Señor. Pero es que quien lo enredó en ese asunto fue el diablo. Fue el diablo. Entonces su riqueza no proviene de Dios, proviene es del diablo. Con esto no estoy diciendo que todos los que tengan riqueza, esas riquezas procedan del diablo. No, no me vayan a malinterpretar. Pero hay algunas que sí. Hay algunas que sí. Entonces hay que saber hacer distinción. Porque en el caso de la Odisea, esa riqueza no venía de Dios. De hecho, el Señor le dice que es pobre, que es miserable, que está desnudo y que además está ciego. O sea que, espiritualmente hablando, está en la peor condición. Naturalmente está en la mejor. Está en la mejor. Banquetes, trajes, colecciones de gafas para poder ver. O sea que no tiene problemas ni de vista, no tiene problemas ni de vestido, no tiene problemas de comida, no tiene problemas de nada, pero delante del Señor no es nada. Delante del Señor está desnudo, delante del Señor está ciego, no puede ver. Es miserable. O sea que lo que vemos nosotros en Apocalipsis para la mayoría de las iglesias es un estado de apostasía. Cuando el Señor hace el examen que muestra es un estado degradado, no es un buen estado. Y hemos estado hablando de las iglesias porque las iglesias nos enseñan mucho. Esas 7 iglesias nos enseñan todas las condiciones de degradación, pero también en 2 iglesias, Esmirna y Filadelfia, nos enseñan la pureza que el Señor espera que nosotros tengamos. En la iglesia de Esmirna están siendo perseguidos. No pueden tener cosas porque los están persiguiendo. No les dejan comprar ni vender. Imaginemos una situación así que puede llegar a ocurrir
a la iglesia. De hecho, hay países donde la iglesia está siendo perseguida. Entonces, si yo vivo en un país donde el cristianismo es perseguido, con seguridad que yo no voy a poder prosperar en ese medio, porque el Estado está buscando de todas las maneras cómo es la gente que vive allí. Y seguramente van a preguntar, ¿y tú en quién crees? Vas a conseguir trabajo, ¿verdad? Ahí hay una pregunta, ¿en quién crees? Yo creo en Jesucristo. No hay trabajo para usted, a menos de que niegue a Jesucristo. Entonces, si niega a Jesucristo, sí hay trabajo para él, pero estaría negando a Jesucristo. Estamos hablando de situaciones hipotéticas que pueden ocurrir y que son reales, porque tienen que ver con la persecución y con la destrucción de todos los que siguen al Cordero. Nosotros no hemos vivido hasta ahora una situación así. Yo no podría decir si gracias a Dios o qué. Porque a veces cuando estamos bajo persecución, tenemos que recurrir al Señor. Cuando las cosas no se nos dan tan fácil, tenemos que acudir al Señor. Y cuando es el Estado el que nos pone todas las trabas, y va avanzando cada vez más, porque las leyes que se están haciendo es para que definir quiénes son quiénes en un determinado estado. Entonces, si nosotros como cristianos, por las preguntas que seguramente se van a hacer para conseguir trabajo, o para que te den un contrato, o para que el Estado te beneficie de alguna manera, las preguntas pueden ser: ¿usted cómo está con lo del aborto? ¿Cree en el aborto? ¿O en lo de la ideología de género? Porque lo que se está buscando es enredar a todo el mundo dentro de eso. Son cosas muy tenaces que se están cocinando hoy en día. Y que no sé en Colombia si se vaya eso a dar. Pues debemos estar orando nosotros como iglesia para que eso no llegue, para que el lugar donde el Señor nos ha colocado sea librado de sus juicios. Pero eso depende también de nuestro estado como iglesia. Si la iglesia es una iglesia santa, es una iglesia que se consagra al Señor, yo lo creo, no puedo afirmarlo al 100%, pero yo creo que si el candelero de una determinada localidad está en luz, está alumbrando esa localidad, y uno está cumpliendo con su labor sacerdotal, el juicio sobre esa ciudad no va a caer como va a caer sobre otras ciudades donde la iglesia se encuentra en apostasía. Entonces, es conveniente creerle al Señor. Ahora no lo vemos, pero lo vamos a ver más adelante. Porque mire la promesa para Filadelfia. A Filadelfia, ¿qué es lo que el Señor le dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿De qué manera el Señor puede guardar a la iglesia? Digamos que la ciudad es Filadelfia. Y en Filadelfia hay una iglesia así, fiel. Una iglesia que le cumple en todo al Señor. Porque no solamente va a cumplir con lo que le corresponde como iglesia sirviendo al Señor, sino como una iglesia que sirve a los que son de la comunidad. Entonces yo pienso que esa comunidad va a ser librada del juicio por causa de los justos que interceden ante el Señor para que los juicios no caigan como cayeron sobre ciudades como Sodoma y Gomorra. El juicio de Dios cayó porque no habían más de dos justos.
El único justo era Lot, el sobrino de Abraham, porque sus hijas no, y su esposa tampoco. Entonces ahí no se podía cumplir la palabra, donde dos o más personas estén en mi nombre, yo estoy allí. Allí no se podía cumplir. Allí no había dos testigos que pudieran atestiguar. Solo uno. Cayó el juicio. Entonces es necesario, estas cosas nos instan a que nos removamos, porque tenemos unas grandes responsabilidades, no solamente con nosotros mismos, sino con la iglesia y con la ciudad donde la iglesia ha sido colocada. Pero son cosas que tienen que ver con la madurez, con el entendimiento, con el compromiso, con la responsabilidad, con lo que hacemos, con la consagración, con la dedicación a las cosas del Señor. Pero si no nos dedicamos a atender la causa del Señor, si la desatendemos, Él también nos va a desatender cuando vengan los juicios. Pero aquel que ha guardado su palabra y no ha negado su nombre, cuando vengan los juicios, Él no nos va a negar. Él nos va a guardar. Entonces, la mejor fortaleza en la que podemos nosotros escondernos para ser guardados es una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. En el tiempo del juicio antidiluviano, lo único que salvó a esta familia de 8 personas fue un arca. El Señor le mandó a Noé que hiciera un arca. No era un arca, no era un barco pequeño, era un barco muy grande. Necesitaba mucha fe para estar trabajando cerca de 100 años en la construcción de ese barco. Y con seguridad que no lo hizo solo, sino que lo hizo con la colaboración de sus hijos y de otros parientes que no se involucran allí, pero que con absoluta seguridad también, al igual que Noé, tenían la fe, la vista puesta en el Señor, el saber que venían los juicios, porque los juicios fueron anunciados desde el tiempo de Enoc, un antepasado de Noé, que le comunicó estas cosas a su hijo y su hijo a su hijo. Entonces Noé era nieto de Enoc. Todas esas personas estuvieron involucradas, de seguro. Murieron antes del diluvio, murieron en la obra, murieron edificando el arca. Y la iglesia es como eso, la iglesia es como algo que se edifica. Es más, es una casa edificada sobre la roca, y cuando venga la tribulación, el Señor está hablando de eso, esa casa no va a caer, no va a caer. ¿Y cuál casa es? La iglesia. Pero depende de nosotros. Todas son palabras que tienen cumplimiento profético. Claro, se cumplieron en sus tiempos, porque hemos hablado de que la palabra los asuntos son como ciclos que se repiten una y otra vez. Y hubo en el tiempo antiguo de la iglesia, en el pasado, persecuciones. Y claro, si la iglesia estaba firme, la iglesia se iba a mantener. Pero lo que vemos con las iglesias de Apocalipsis es que no. Solo existen 2 ciudades de esas 7 que en el tiempo de hoy permanecen, que no fueron destruidas. En Turquía se puede ir a visitar esas ciudades, que son la de Esmirna y la de Filadelfia, que hoy en día no se llama así, pero es una ciudad que permanece. En cambio, las otras ciudades son ruinas, desaparecieron.
La misma historia nos muestra, lo importante que es la fidelidad de una iglesia para ¿Ah? La fidelidad de una iglesia al Señor para conservar el terreno donde fue puesta o la ciudad donde fue puesta. Porque ellos ni siquiera saben. Los que están allá no saben que hay una iglesia que es fiel, que intercede por ellos, que se mantiene conectada con el Señor, que es el sacerdocio que el Señor ha dejado en la tierra. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces la iglesia tiene una responsabilidad en el orden espiritual como rey, o sea, de juzgar, y como sacerdote, quiere decir de acercarse a Dios para luego ir a comunicar las cosas que Dios le dice a la iglesia. Entonces la iglesia es clave en una ciudad. Y esto pues lo digo porque por asuntos de madurez. Y el arrepentimiento de las obras muertas, de lo que estoy hablando, es algo que hay que atender. Es como hacer un listado. Bueno, vamos a trabajar en esto. Vamos a trabajar. Bueno, listo, vamos a ponernos a trabajar. Entonces, cuadernito, listado de cosas por tratar. ¿Cuál es el género que en mí se manifiesta como algo que perturba el crecimiento de la semilla en mi corazón? ¿Qué es lo que está perturbando? ¿Hay piedras? ¿Hay abrojos? Mire que son las cosas internas y las cosas externas. Las piedras son las cosas internas, los abrojos son las cosas externas. En cambio, si el terreno está limpio, si no tiene ni piedras ni abrojos, dice que la palabra es sembrada allí y da fruto abundantemente. Al 30, al 60 y al 100 por 1. No es 100%. Sembramos un granito de mazorca, un granito de mazorca, y eso da una mata que puede tener 2 o 3 mazorcas. ¿Cuántos granos tiene cada mazorca? Es una barbaridad, de un solo grano. Entonces, así es la producción espiritual. Pero podemos ser fructíferos para lo bueno y también fructíferos para lo malo, según las cosas que estemos oyendo y las que estemos hablando. Según lo que estamos oyendo, entonces de eso vamos a llenar el corazón, y lo que se llena el corazón luego va a hablarlo, generando entonces una cosecha abundante, o de cosas malas o de cosas buenas. Entonces voy a dejar allí. Siento que hasta allí debo hablar hoy. Pero es para que pues estemos como ya en la tarea. ¿Cuál es la tarea? Cuaderno. Eso es un examen, porque eso es lo que manda el Señor. Examínese cada uno y mire a ver cómo es que está la cosa, cómo está el corazón. ¿Sí? Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a ponernos en el trabajo, como el jardinero, que quiere ver el terreno, quiere limpiarlo. Queremos limpiar el terreno. Todas aquellas cosas que afuera nos están invadiendo o de las que nos hemos dejado enredar, las vamos a cortar. Y aquellas cosas internas que nos están impidiendo el que la semilla pueda arraigarse y dar fruto, las vamos a sacar. Examínanos, Dios.
y mira si en nosotros hay camino de perversidad. Y límpianos, Señor. Sabemos que la limpieza viene por la confesión y el arrepentimiento. Y la confesión vendrá por el reconocimiento de aquellas cosas que tú nos puedes mostrar. Y claro, las circunstancias son el mejor medio para reconocer cómo es que está nuestro corazón, cómo respondemos ante algo. Allí en las pruebas que tú permites que vayan, ¿para qué? Para que podamos ver el estado de nuestro corazón. Te damos las gracias, Señor, porque tú quieres salvarnos. Y las pruebas vienen es para salvarnos, no para perdernos. Porque tú no quieres, Señor, que muramos en ese estado, sino que seamos diligentes, ¿sí? Y busquemos que la salvación es la salvación del alma. Tú dices, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder el alma? ¿De qué sirve dejar que nos enredemos en las cosas del mundo y nuestra alma perderse por eso? O también perderse porque no fuimos diligentes en el examen de las cosas que tenemos adentro y que se tienen que limpiar, para que ellas no tengan que ser purgadas en el tiempo que viene, porque viene un tiempo de prueba, del cual no nos podemos nosotros distanciar ni esconder. Que no tenga que ser así, Señor, sino que sea ahora, para que cuando venga el tiempo de prueba, tú entonces nos libres de esa prueba, porque ya hemos sido diligentes y hemos hecho el trabajo y estamos limpios. Y no es necesario que nos limpie la prueba venidera. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.